fuerte. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. 18. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerás? Ya que decís por Belzebú, hecho. Pues si yo echo fuera los demonios por Belzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro que él y le vence, le quita todas sus armas, el que confiaba y repa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Este último leámoslo todo. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que usted memorice este pasaje. Quiero que Dios nos está hablando poderosamente en un pasaje tan simple. El que no es conmigo. Dios nos está diciendo, nos dando un mensaje tremendo. Es contra mí, dice. Y el que no junta, desparrama. En la guerra de secesión allá en los Estados Unidos en 1861 habían dos bandos. Uno que eran los confederados, que estaban unidos con más o menos unos 12 estados del sur, y los unionistas, que eran los estados del norte, que proclamaban la unidad de este país del norte de los Estados Unidos. Y entró en una guerra. Y como muchas guerras, hermano, el tema es económico. Esta también era primero un tema que se hizo económico. Eran los abolicionistas industriales del norte y los esclavistas agrarios del sur, que estaban luchando y querían dividir el país. Sin embargo, había un hombre de Dios, un gran presidente, que fue el presidente Abraham Lincoln, que él era el que proclamaba la unidad de esta nación. Y él proclamó en 1865, proclamó el fin de la esclavitud. Y la esclavitud de los Estados Unidos fue casi como su bandera para realmente unir este gran país. Pero ¿qué pasó? Me llama la atención leyendo la historia que hubieron estados como Kentucky que se mantuvieron neutrales en ese entonces. Se mantuvieron neutrales y tuvieron una serie de problemas, y ese gobierno que se instaló, que si bien es cierto quería estar al lado de los unionistas, pero sin embargo quería ser neutral, terminaron en el exilio, fuera del país. Pero asimismo algo mucho más grave aconteció, que en la frontera mismo donde venían las batallas entre el norte y el sur, habían villorios y habían ciudades que querían pasárselas de muy vivo. Venían los abolicionistas del norte y sacaban las banderas del norte. Y cuando ellos retrocedían porque los del sur estaban avanzando, ellos sacaban la bandera del sur. Estaban entonces con Dios y con el diablo. Estaban realmente aceptando a unos y a otros. ¿Y sabe qué aconteció? Aconteció algo tremendo, hermano. Se dieron cuenta al tiempo de que ellos eran tortilleros. Y de pronto, ¿qué pasó? Vinieron y los arrasaron. Los arrasaron, hermano. Entonces, ahí Abraham Lincoln dice algo que nunca me olvido, que por algún tiempo se puede engañar a muchos, y por mucho tiempo se puede engañar a algunos, pero no todo el mundo puede engañar todo el tiempo a todo el mundo. Sale la verdad. Y si nosotros no tomamos una posición, y si nosotros no tomamos partido en alguna posición, vamos a terminar mal, vamos a terminar arrasados. Entonces este es un principio espiritual también que acá el Señor nos está diciendo: el que no es
conmigo, contra mí es. Y el que no recoge, desparrama. Hermanos amados, pero un poco en el contexto vamos a adentrarnos en esta frase que quiero que realmente el mensaje quede en nuestros corazones. La palabra del Señor en este versículo Lucas que leímos 11:17 dice así. Vamos a buscar Lucas 11:17, dice: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma, dice, no prevalece, cae. Es un principio espiritual, hermano. Es un principio espiritual. Si nosotros en una empresa, en lo que emprendamos, en una familia, en la misma iglesia, si no estamos unidos, no prevaleceremos, hermano. Y la unidad es algo que Cristo acá pone realmente contundentemente, nos hace una raya y nos pone para que nosotros reflexionemos que no podemos ser neutrales. ¿Qué pasó con Kentucky? Era neutral, terminó exiliado. Los neutrales normalmente terminan realmente muy mal. Amados hermanos, el que no es conmigo, dice Jesús, es que nos está poniendo en cancha y nos está poniendo raya y nos está sentenciando. Quiero decirle que también me trae a la memoria la Segunda Guerra Mundial. Checoslovaquia quiso mantenerse neutral en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, Churchill, un hombre muy avisado, le dice: no, unámonos. No, le dijo: ya yo he mandado a mi embajador, todas las cosas están bien con Hitler y vamos a ser neutrales, nos vamos a mantener así. ¿Sabe qué? Churchill volvió a decirle: no, te va a invadir. Y así mismo ocurrió. Al poco tiempo, las fuerzas nazis invadieron, entraron a Checoslovaquia, la tomaron. Y él, no solamente que en su neutralidad, perdió la dignidad. Perdió todo, entonces, y fue invadido. Entonces, amado, en ciertas cosas, en ciertos momentos de nuestra vida, para cosas determinantes, no podemos ser neutrales. Los neutrales no entrarán en el reino de los cielos, yo digo. ¿Sabe qué, hermano? ¿Por qué? Porque realmente nosotros tenemos que definir nuestra posición. Así lo llamo este mensaje que Dios me dio ayer, definiendo una posición. Entonces, o somos de un bando o somos del otro lado. O somos de Cristo o no somos de Cristo. O somos de la luz o somos de las tinieblas. No podemos andar con medias tintas. La Biblia claramente nos dice que a los tibios, ¿qué cosa dice la Biblia? Los vomitaré, dice. Somos de un lado de Dios o somos del enemigo. O somos de Oriente o somos de Blooming, ¿no? Yo no sé de qué será usted, pero alguien por ahí me decía que a lo mejor Jesús tenía ojos verdes, ¿no? Entonces, o somos de Oriente, digo Oriente primero, ya sabrán por qué, saquen sus conclusiones. Pero creo, hermano, que no podemos andar con medias tintas, ni chicha ni limonada. Dios nos llama a llevar una vida cristiana definida, en una posición que sea con Él en todo momento, en toda circunstancia, donde caminemos, donde vamos. Dios no admite las medias tintas. Entonces, amado, hay algunos que dicen: no, hermano, pero eso, yo soy pues escéptico, yo soy agnóstico. Dicen: no, yo creo que hay un Dios, solo que el agnóstico dice que no lo puede conocer, no lo puede interpretar, ¿no? Entonces muchos dicen: claro, yo soy ateo, gracias a Dios, dicen, ¿no? Pero no hay eso, hermano. O somos o no somos. He aprendido que usted vaya mirando cuál es la vida de toda esta gente que dice, y muchas veces dice: no, pero la Biblia es escrita por hombres, la Biblia es escrita por hombres falibles. ¿Y sabe qué? Lo más curioso de todo, que todos esos que critican la Biblia ni siquiera la han leído, ni siquiera conocen nada de la Biblia. Critican por criticar. Creen más en los periódicos que en lo que dice la Biblia.
Entonces, hermano, eso nosotros tenemos que estar muy claros. Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo claramente, amados hermanos, y que tenemos nosotros que, si somos de Dios, tenemos que formar parte de Él. El que no forma parte de Él, y el otro día reflexionábamos con un pastor acá, formar parte significa ser parte de algo. Entonces, vamos a ser parte de algo. Entonces no podemos que... Y hay un pasaje en las Sagradas Escrituras que me gustaría que lo busque, que está en Juan capítulo 13, versículo 4 al 9, que claramente Él nos habla de esta manera. Se levantó de la cena y se quitó el manto, dice. Y tomando una toalla, versículo 13, capítulo 13, del 4 al 9. Tomando una toalla, se la ciñó, dijo. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies a sus discípulos y a enjugarlos con la toalla, dice, con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, tú me lavas los pies, le dice. Y respondió Jesús y le dijo: lo que hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y Pedro ahí se espantó y dijo: no me lavarás los pies jamás. No me la, Señor, eso sí que no lo voy a permitir. No me lavarás los pies jamás. Y Jesús contestó claramente y contundente: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. ¿Cuántos dicen amén? No tendrás parte conmigo. Y como decía el pastor Rolando el otro día, lávame la cabeza, lávame los pies. Él quería tener parte. Entonces todos queremos tener parte con Dios. Pero no podemos tener parte con Dios y con el mundo. No podemos tener parte con Dios y con las tinieblas. No podemos tener parte con el Señor, con la palabra, con lo que nos instruye la palabra, y tener parte, amados hermanos, con las cosas que contaminan nuestras vidas espirituales. Entonces, quiero decirle que ¿qué será? Ser parte, ¿será que de alguna manera somos diferentes? ¿Tenemos que ser acaso iguales? Sí, tenemos que ser diferentes. Claro que podemos ser diferentes, claro que podemos, alguien tiene que opinar diferente. En la iglesia no somos como autómatas, no somos como robots que hemos sido creados. Cada quien tiene sus características, cada quien tiene su temperamento, cada quien tiene su carácter, cada quien tiene sus habilidades, cada quien tiene sus talentos que Dios los usa de una manera especial. Entonces, amados, en ese contexto podemos disentir, podemos, claro que sí. Claro que sí, pero Dios a través de su Espíritu nos está llamando a armonizar. El aceite del Espíritu, la unción del Espíritu nos hace que lo que yo no estoy de acuerdo con el hermano, por acá el Espíritu Santo hace de que yo ceda un poco y que Él ceda en esta otra parte, y vamos juntos caminando felices y podemos llegar a la resolución de conflictos, a la resolución de problemas, y podemos seguir caminando juntos aún desistiendo, o sea, yo pensando diferente a mi hermano. Entonces, hermano, eso es algo importante que yo creo que, yo quiero que usted en esta noche podamos entender. Pero eso no significa que si usted tiene una visión, usted tiene algo diferente, usted no quiere decir eso que usted no pueda compartirla, puede compartirla, pero hay una visión general que Dios nos da a través de nuestro pastor, a través de la línea que la iglesia ha tomado doctrinal, que es la sana doctrina, y que nosotros creemos que es lo que Dios en el contexto de su palabra nos está instando para que nosotros cumplamos. Entonces, amado, podemos disentir, podemos, pero ir juntos siempre. Eso es lo que quiere, como hermanos en armonía, y que así nos encuentre cuando venga a recogernos el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso, porque yo creo que usted va a querer caminar en ese espíritu, en esa dirección, en esa dirección. Entonces, el que no forma parte de un todo, del reino, de una visión, de un mismo sentir, de un mismo propósito, entonces, hermano, no puede asociarse a otro.
Entonces postergamos las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. No ignoréis sus maquinaciones, nos está diciendo la palabra, hermano. Él está siempre listo para querer trabajar en el área de nuestra mente, que es el área donde Satanás nos ataca si nosotros no estamos cubiertos con el yelmo de la salvación todos los días, con la coraza de justicia, con el cinturón de la verdad, con el escudo de la fe para resistir todo dardo del maligno. Entonces, amados, tenemos que estar listos. Me encanta el escultismo y como cuando dicen los Boy Scouts, siempre listos. El cristiano tiene que estar siempre listo para la batalla. No me voy a preparar tanto o cuánto. Un cristiano, un líder tiene que estar siempre listo. Siempre listo. Imagínense que en cualquier emergencia, ¿no? Cualquier situación, tenemos que estar listos. Tenemos que estar listos. Hermano, el Señor nos ha llamado para que estemos preparados para toda buena obra. Entonces, en 1 Corintios nos insta. Me gustaría que busque esta palabra, 1 Corintios, capítulo 1. Y dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Amados hermanos, esto es importante. Vuelvo a repetir. Esto no significa que no haya diversidad entre nosotros. Esto no significa que no vamos a debatir, que no vamos a armonizar. Esto significa, hermano, que vamos a estar unidos aún en la diversidad por un bien mayor. Diga, por un bien mayor, que es la unidad de la iglesia. Entonces, amado, el que no es conmigo, contra mí es. Entonces, por eso la Biblia en Amós capítulo 3, versículo 3 nos dice: andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. Entonces tenemos que estar poniéndonos de acuerdo. Este versículo no solo se aplica para la pareja, no solo se aplica para el esposo, para la esposa, se aplica para toda organización, para empresa, para la iglesia, que estamos juntos caminando y poniéndonos de acuerdo. Cuando dice el versículo ese, contra mí es, contra mí es, contra mí es. Entonces, hermano, ahí cuando nos dice eso la palabra, nos está instando a la unidad. En Marcos 8:34 nos dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tenemos que negarnos para que la palabra se cumpla, para que nosotros nos alineemos, para que nuestra copa esté vacía y nosotros podemos ser llenados por la visión, por la dirección de Dios. Entonces, ahí en Primera de Reyes, la palabra del Señor nos dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Dice. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle a él. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Mire qué cosa tremenda, hermano. El pueblo dice, no respondió palabra. Y váyase un poquito más adelante, Segunda de Reyes, capítulo 17, un poquito más adelante, Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 36. ¿Hasta cuándo claudicaréis? Hay muchas personas que andan en un sentimiento. Un día están con un pensamiento y al día siguiente están con otro pensamiento. No puede ser, hermano. No puede ser. Hay líderes así también muchas veces. Que yo pienso esto, que yo siento esto. Hermano, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a estar en dos pensamientos? O estamos con Dios, o estamos en el mundo, o estamos en el barco, o estamos en el mar, ahogándonos en el mar del mundo. No podemos estar en las dos partes. Entonces acá el Señor te está diciendo en esta noche: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Señor es tu Dios, alábale, entrégale tus caminos, entrégale tu vida, entrégale tus negocios, entrégale tu esposa, tu esposo, tus hijos, y vamos caminando juntos. ¿Cuántos dicen amén?
Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 36. Mas a Jehová, que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido. Mire qué generoso que fue Dios. Con gran poder sacó de esclavitud a su padre, y con brazo extendido. Me encanta. Dice, y a este temeréis, dice. A este adoraréis, dice. Y a este haréis sacrificios. Los estatutos, dice el 37, y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis, dice, siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Mas, dice el versículo 39, temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. ¿Qué tal? Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Hay muchas veces que estamos así, hermano. Hemos recibido la palabra. Hemos recibido, sabemos cuál es el camino, sabemos cuál es la puerta angosta, el camino angosto, la puerta estrecha. Y sabemos que ese es el camino, el único camino. Pero sin embargo, hermano, muchas veces no estamos conscientes caminando y no estamos siendo fieles al Señor. Y muchas veces hay algunos que tienen unas escapadas por una puerta ancha, hermano, y de pronto, hermano, queda con un signo de interrogación nuestras vidas. ¿Cómo está tu vida en esta noche? ¿Por qué camino estás caminando, hermano? ¿Será, hermano, que estamos en un mismo pensamiento? ¿Será que todavía hay dudas en tu vida? No tienen que haber, hermano. La duda es la más grande ladrona de las bendiciones de Dios. La duda mata la fe. Amados hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Si no hemos definido una posición, tenemos que definirnos como cristianos, que el mundo sepa que tú eres creyente cristiano. No un cristiano invisible, como decíamos. Un cristiano invisible que el domingo aparece, pero entre semana es invisible. Nadie lo conoce. No da testimonio de estar con Cristo, el que está conmigo. Que no está conmigo, contra mí es. No damos testimonio de juntar. Y muchas veces, hermano, estamos desparramando. Entonces Dios nos está llamando a juntar. Nos está llamando a que estemos con Él en esa posición. Dice claramente la palabra, entonces, en Segunda de Reyes lo hemos visto así. En los postreros tiempos. Dice Primera de Corintios 2:14. Mire lo que pasará en los postreros tiempos, que son los que estamos viviendo. Dice que habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan división, dice, los sensuales, los que no tienen el Espíritu Santo. Judas 19. Los sensuales son los que no tienen el Espíritu Santo. Son aquellos que son anímicos, son aquellos que se dejan llevar por las sensaciones, aquellos que simplemente están llevando una vida cristiana superficial. No han tomado una posición. Están en dos posiciones. Entonces, hermano, esto no solamente estoy diciendo para los cristianos nuevos que empiezan y no están afirmados. Hay muchos líderes, hermano, que muchas veces andan así. No toman una posición, no sabemos cómo, por dónde van a ir. ¿Usted cree que se puede construir algo si no hay esa confianza? Todo en este mundo está construido con confianza. Me acuerdo cuando entré al Capitolio y lo primero que me impactó entrar y ver una escritura enorme: In God we trust. En Dios está nuestra confianza. Todo es a base de confianza. Usted lo ve en la nota de los dólares. In God we trust. En Dios está nuestra confianza.
en el liderazgo, en la familia. La esposa que no confía en su esposa, hermano, está listo. Está listo. Usted tiene que, como esposo, tiene que ganarse la confianza de saber que hay lealtad, que manejan la economía con integridad, que sabe usted que si usted tiene una platita, sabe que su esposa la va a usar tal y cual para el propósito que ha hecho, y viceversa. Entonces, amado, la confianza nace de una persona, de un cristiano que ha tomado una posición de, primero que nada, agradar a Dios en todos sus caminos. Y esa persona merece confianza. ¿Cuántos dicen amén? Y usted y yo podemos alcanzar. Entonces, contra mí es, dice el Señor. Claramente está diciendo, el que no es conmigo, contra mí es. Y porque no se puede servir a dos señores. Si no estamos con Él, estamos en contra de Él. No podemos servir a Dios y a Mamón, dice. No podemos servir a Dios y al mundo. Amados hermanos, no se puede servir a dos señores. Amarás mucho al uno y aborrecerás al otro, nos dice la palabra del Señor. Entonces, amados, tenemos que afianzarnos en esa palabra. No podemos estar así. Entonces, dice también claramente Apocalipsis 3:15, ya lo dije, yo conozco tus obras. Pucha, ¿cuántas obras usted no tiene? Yo tengo, hermano, por ahí. ¿Cuánto bien hemos hecho? Ayudado al uno, al otro. Hemos apoyado aquí y allá. Hemos sido fieles con nuestras diezmos, ofrendas. Pero dice, yo conozco tus obras. Y también dice, que ni eres frío ni caliente, dice. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice? Te vomitaré de mi boca. Escucha, contundente. El Señor no nos da medias posibilidades de... No podemos ser tibios. Hermano, el cristiano tibio no existe. O es cristiano o no es. No hay medias tintas, estamos en medio. Dios quiere todo para Él, todo para Él, todo para el reino. No quiere medias tintas. Y ¿sabe qué? Qué bueno que sea así, porque si no fuera así, muchos de los que estamos aquí estaríamos en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Él, gracias a su palabra, nos afianzamos y entramos por la puerta estrecha. Ah, pastor, pero ¿sabe que eso no es muy popular lo que usted está diciendo? Eso no es muy popular. Pero no es popular, pues ¿quién ha dicho? Si el reino de Dios claramente nos dice, muchos son los llamados, ¿y qué? Pocos son los escogidos. Hermano, van a ser pocos. Van a ser pocos. Así dice la palabra, porque no son todos. Porque no todos son capaces de recibir esta palabra. Y no son todos capaces de recibir y poner por obra esa palabra que nos ha mostrado el Señor desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero qué privilegiados que somos. ¿Cuántos dicen amén? Porque ese Dios nos sustenta. No es en tu fuerza que vos vas a ser un buen cristiano. No será solamente en tu fuerza. Sí, claro, pero Jesús, Él te apoyará, Él nos sustentará hasta el último día de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? El que no junta. ¿Quiénes son los que no juntan? ¿Qué es el que no junta? Si no nos sujetamos a una voz de comando. Tenemos que estar sujetos a una voz de comando, una dirección, una visión, juntando en ella, porque si no lo hacemos así, desparramaremos. Esto nos sirve, dice Romanos capítulo 16, si quiere buscarlo, versículo 17 al 18, nos dice, estos no sirven a nuestro Señor Jesucristo, o sea, los de doble ánimo. Estos no sirven al Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, engañando los corazones de los ingenuos. Amados hermanos, el que no tiene el propósito de unificar, tarde o temprano va a dividir.
El que no tiene el firme propósito de juntar, de unificar, de unir, tarde o temprano va a dividir. Entonces, amados, tenemos que estar atentos, tenemos que estar mirando. Entonces, ¿quién es el que junta? El que comprende que estando aislado, solo, independiente, no llegará muy lejos. En el reino de Dios, aquellos que se aíslan, aquellos que quieren ser independientes o que están mirando los puestos antes que los roles, porque Dios nos ha llamado para formar parte de una iglesia donde no hay jerarquías, de una iglesia donde el clero es lo mismo que los que están trabajando, hermano, también como voluntario, como servicio. Hermano, es lo mismo. El Señor solamente nos está diciendo que lo que le importa a Él es el rol, el lugar donde estamos nosotros, si estamos haciendo lo que el Señor nos llamó a hacer. No hay jerarquía. Allá en el cielo no va a ser que el Señor nos va a llamar. Bueno, que entren primero los pastores. ¿Será que va a ser así? ¿Ah? No va a ser así, hermano. Yo creo que el Señor va a decir, no hay jerarquía, todos por igual. Si han habido pastores muy buenos, gloria a Dios, Dios igual que los otros siervos que están al lado van a entrar a la mesa del Señor. Y a los que no son sus hijos, aquellos que no perseveraron, Él les va a decir, no os conozco, apartados de mí. Esa es la triste realidad, hermano. El trabajo más pequeño de la iglesia puede ser el más importante para el Señor. No hay distinción. Así que, hermano, no sienta que usted no está relegado. Ah, no, pastor, pero ya está todos los puestos ocupados. Mentira, hermano, usted tiene su talento, usted tiene su don. Usted tiene su don. Entonces, hermano, no se acomode al don de su marido como el de mi mujer, que don Charles me dice que su don es don Charles. No se acomode a eso. Usted tiene muchos dones. Usted tiene muchos dones. Hermano, y póngalos en práctica. Esos dones son los que Dios quiere que usted los ponga, los multiplique. Sus talentos. Usted tiene un talento. Estoy seguro que usted tiene un talento. Entonces es el tiempo de afianzarnos. El que no está conmigo está contra mí. El Señor está llamando a gente en movimiento, gente que crea, gente apasionada, gente que tenga fe, gente que vaya caminando, gente que le arrebate las almas a Satanás, gente que vaya levantando el reino de Dios con su talento, con su entrega. ¿Cuántos habrán aquí, amados hermanos? Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Hay muchos. Si usted es uno de ellos, vamos adelante. Entonces, el que no junta es ese, que tiene propósitos inconfesos. El que no junta es el que piensa solo para sí y no para el todo, para todos nosotros. ¿Y quién es el que desparrama? Con esto termino. Desparrama es el que diluye los sueños de Dios, desperdicia la semilla en el camino, desparrama la fuerza constructora de Dios y desanima a muchos ir adelante. Se convierte en un agente del caos, se convierte en un agente del desánimo. Entonces, hermano, no sea usted piedra de tropiezo para nadie. No sea usted piedra de tropiezo para ningún siervo de Dios. Entonces te pregunto, amado hermano, ¿está tu vida verdaderamente alineada a los propósitos de Dios en esta noche? ¿Está tu vida alineada a los propósitos de Dios en tu casa? ¿Está tu vida alineada a los propósitos de Dios en la iglesia? ¿Realmente estás al lado de Cristo cuando Él dice, el que no está conmigo contra mí es? ¿Será que estás puesto en ese lado? Si todavía eres un cristiano neutral, todavía que eres tibio, yo creo que llegó la hora para que nosotros demos un paso al frente y vamos en la dirección de Dios para unirnos, para que Dios nos pueda usar